avísenme que cualquier cosa de que, híjole, ¿qué cree, profe? Que no se ve ahorita tal o cual cosa. Avísenme, ¿va? Bueno, entonces, ahora sí, pues vamos a ver el tema de las interacciones de la materia, un modelo para describir lo que no percibimos. Y pues bueno, ya ustedes recordarán un poquito la parte que habíamos hablado sobre los conceptos previos, ¿no? Por ejemplo, ya hablamos de qué es la materia, ustedes me dieron inclusive una definición sobre qué es la materia. Estuvimos analizando, digamos, de qué está compuesta la materia, ¿no? Y ustedes mismos dieron la definición, ¿no? Pues la materia está compuesta por una cierta cantidad de masa, ¿no? Es un cuerpo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Pero aquí, en este tema, vamos a analizar un poquito lo que es el modelo cinético de partículas, ¿ok? Entonces, lo que ustedes están viendo ahorita en este momento en la pantalla es precisamente el modelo cinético de partículas. ¿De qué depende este modelo cinético de partículas? Del estado en el que se encuentre la materia. Por ejemplo, ustedes ahí ven tres estados, que son los que regularmente conocemos, pero hay un cuarto adicional. ¿Cuál es ese cuarto adicional? El estado plasmático. Pero bueno, vamos a revisar como si tuviéramos un microscopio la estructura interna de cada uno de esos estados. En este caso, pues todos damos por hecho que es agua, al menos los tres primeros estados, ¿ok? Entonces tenemos obviamente el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Y como les había comentado previamente, ¿cómo van a estar las partículas en este caso, en el acomodo del hielo? Observen que cuando vemos a través del microscopio, digamos, atómico, vemos el estado sólido, las partículas acomodadas de manera geométrica, muy bien, digamos, dispersas de manera geométrica, pero a la vez muy pegadas unas entre otras. Por otra parte, en el estado líquido también las vamos a tener pegaditas, pero ya empieza a haber como un cierto movimiento, como que las partículas ya empiezan a moverse más, porque obviamente hay más energía. Empieza a haber un poquito más de energía, un poquito más de interacciones entre las diferentes estructuras, ¿ok? ¿Y qué pasa en el estado gaseoso, jóvenes? ¿Cómo se ven las partículas? Si ustedes les pidiera que ahora describan las partículas, ¿qué dirían al respecto? ¿Cómo se ven? Levanten su micrófono y díganme cómo se ven las partículas. Estarían un poco más separadas. Más separadas unas de otras. En cuanto a la energía, ¿tienen más energía o menos energía? Más energía. Más energía. ¿Energía? Exacto. Y si habláramos de la velocidad de cada uno de esas moléculas, ¿qué diríamos? ¿Quién tiene más velocidad? ¿El estado gaseoso, el líquido o el sólido? La que está más separada, ¿no? Eso. El estado gaseoso, exacto, donde vemos más separadas. Y finalmente, pues tenemos aquí un cuarto que este no lo voy a mencionar porque casi no, digamos, no se estudia más que a nivel de laboratorio, ¿no? Que es el nivel plasmático, que al final no tiene un comportamiento como muy característico de los tres primeros, entonces ya se considera como un cuarto, un cuarto nivel de estado de la materia, ¿ok? Pero bueno, ese sería pues lo primero, ¿no? Y lo que ya habíamos, digamos, comentado. Ahora, con respecto a la materia, como ya lo había dicho, es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, tiene masa, forma, peso y volumen, puede ser gas, sólido, líquido y plasma. Para saber que estamos de acuerdo en qué es la materia, les pregunto, ¿la luz es materia? Sí, sí es. ¿Por qué? ¿Por qué sí es materia? Porque es algo que tú puedes ver y también tocar. Ah, ok, pero cumple con estas características. Me refiero a que Puede ser la luz no es materia. Ah, no, olvídalo, no. no, está bien, no pasa nada, no está perfecto que participes, pero, exacto, ya te equivocaste. Ahora, de las características con cuál no cumple, por ejemplo, ocupa un lugar Que en no el, tiene masa ni volumen. ok, ocupa un lugar, vamos a suponer que ocupa un lugar en el espacio, pues porque ahí está, ¿no? Como dice, lo vemos, como dices, lo vemos, pero no tiene masa, ¿sale? No tiene masa, digamos que forma sí tiene, por lo tanto, si no tiene masa no tiene peso y pues no vamos a poder medir su volumen. Entonces, la luz, digamos que es algo que no podemos considerar que al menos tiene masa, ¿ok? Entonces, pues usted se preguntará, profe, pero pues entonces sí se considera materia. Pues sí lo podemos considerar tal vez materia, pero híjole, en la clasificación al menos estricta
de la definición de materia, ya no entraría por esas dos, al menos dos características, masa y volumen, ¿ok? ¿Sale? Ahora, puede ser gas, sólido, líquido o plasma. Yo les pregunto, ¿en qué estado de la materia está la luz? ¿Me entienden? No tiene un estado de la materia porque no tiene partículas. Al no tener partículas con masa, no sabemos su movimiento, ¿sale? Podríamos tal vez, algo que sí tiene masa, pues se puede congelar, se puede mantener en estado sólido y bueno, no se van a mover sus partículas. Le aplicamos un poquito de energía y ya de repente va a ser líquido. Y más energía y va a ser gaseoso, ¿me entienden? Pero a la luz no le podemos hacer eso, ¿ok? No le podemos hacer eso, entonces tampoco cumpliría con estas características. Por lo tanto, la luz no sería materia, ¿vale? En el estricto sentido de la definición, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Dudas? Espero que quede claro también para los que estén viendo la clase grabada en su momento, ¿ok? Esta también se está grabando para ustedes, ¿ok? Bien, vámonos entonces bueno, aquí pues obviamente estamos hablando de los tres estados de la materia. Y bueno, en cuanto a las propiedades de la materia, recuerden que ya vimos las propiedades, ¿sale? También las vimos en química, vimos las propiedades y vimos inclusive la clasificación de la materia, ¿vale? Entonces, recuerden que tenemos propiedades generales, ¿vale? Como la masa, el peso, volumen, densidad. ¿Por qué son generales, jóvenes? Esto ustedes lo saben perfectamente. Son generales porque no nos van a caracterizar algo en específico. Si yo les digo, a ver, podríamos saber que el aluminio es aluminio, una lata de aluminio es lata de aluminio porque pesa 5 kilogramos. No, ¿verdad? Podríamos saber que una lata de aluminio, es lata de aluminio porque tiene un volumen de 10 litros. No, ¿me entienden? Por eso son generales. Entonces, digamos, las características o propiedades generales no van a determinar la naturaleza de ese producto, ¿vale? De esa materia. En cambio, las particulares sí. Porque yo, por ejemplo, les pregunto, oigan, jóvenes, ¿el aluminio tiene elasticidad o no la tiene? ¿Sí tendrá elasticidad el aluminio? No. No, ¿verdad? En el estricto, de hecho, acuérdense que hay un concepto que se utiliza que es ductibilidad y maleabilidad. Que si tiene ductibilidad o maleabilidad tiene el aluminio, jóvenes. Ductibilidad. Maleabilidad. Maleabilidad. Acuérdense, maleabilidad, ¿por qué? Porque forma láminas, ¿ok? Pero ductibilidad no, porque no forma alambres, no es posible que forme alambres, en cambio el cobre sí tiene ductilidad. Y no me refiero a que no la tenga, sino de que su capacidad es menor, ¿me entienden? O sea, yo podría como que caracterizar al aluminio, una lata de aluminio por esto. ¿Cuál es su dureza? Ah, pues sí tiene una dureza. Pero si la comparo, por ejemplo, con el diamante, ¿quién es más duro? ¿El diamante o la lata de aluminio, jóvenes? El diamante. El diamante, ¿no? Nos queda claro, ¿me entienden? ¿Tiene una fragilidad? Pues sí, pues depende pero de con qué lo compare, ¿no? Si lo comparo con una hoja de papel, pues ¿quién tiene más fragilidad? Pues la hoja de papel, ¿no? La hoja de aluminio más resistente. En fin, todas esas propiedades ya las vimos. Aplicadas a física, pues ya vimos que hay una clasificación. Inclusive vimos ya las propiedades de la materia, por ejemplo, asignadas a magnitudes, ¿no? Magnitudes escalares, magnitudes vectoriales o diferentes cualitativas o cuantitativas, ¿va? Ya no me voy a meter tanto en eso porque pues son cositas que de alguna manera se retoman tanto de química como de otros temas, ¿ok? Bien, ahora... Entonces ya hablamos de esos 4 estados de la materia, que es de lo que pues les van a preguntar. Y sobre todo, pues de este modelo cinético. Acuérdense que este se llama modelo cinético. ¿Por qué cinético? Cinético significa movimiento, ¿ok? Acuérdense que esto significa cómo se mueven las partículas en cada una de las sustancias, ¿ok? Entonces en el gas pues se mueven mucho, por eso están más dispersas. En el líquido sí se mueven, pero todavía hay una interacción. Recuerden que esa interacción se da por algo que se llaman puentes de hidrógeno. Y en el caso del sólido,
pues prácticamente digamos que están casi quietas, no están en un cero absoluto, es decir, no es que no tengan energía, pero están muy cercanas a no tener energía. No hay nada, de hecho, en la naturaleza que esté ausente de energía, ¿vale? Al menos bajo la teoría, ¿va? Bien, entonces eso es con respecto a la parte de materia, ¿vale? Los conceptos básicos que ya estuvimos analizando previamente. Ok, aquí nos estamos regresando por tema, ¿vale? Pues ya me adelanté inclusive, ¿no? Ya les hablé un poquito del modelo cinético de partículas. Viene como tema, ¿vale? Pero pues prácticamente es la definición más completa es que es una representación de cómo se comportan las partículas dependiendo del estado de la materia. Es decir, por ejemplo, ustedes ven ahorita una mesa, ¿no? Tienen por ahí una mesa, cualquier objeto, una silla, su cama, qué sé yo, lo que tengan ahí cerquita. Y ustedes probablemente piensen que sus partículas no se mueven porque pues, el objeto no se mueve, no tiene temperatura, pero sí se mueven las partículas. No las alcanzamos a ver, pero sí se mueven. Regularmente en estado sólido se van a mover menos, ¿ok? En estado sólido se mueven menos que obviamente en estado líquido y que en estado gaseoso, ¿va? ¿Ok? Entonces sí se mueven, no tanto, digamos, pero sí se están moviendo. Entonces, pues bueno, esto ya lo vimos, ¿vale? Ya les expliqué esta parte de estado sólido, líquido, gaseoso, plasmático. Discúlpenme si lo soy repetitivo, es que esta presentación yo no la hice un profesor, uno de los profesores que colaboraron en algún momento con nosotros, que por cierto ya tomé la decisión de ahorita no contratar profesores como en años pasados, pero no se preocupen, ¿eh? No se preocupen que sí van a tener las materias, pero se me ocurrió algo más interesante todavía, ¿va? Les voy a decir qué. Ahora, calor y temperatura, se entiende. A ver, quiero que ustedes me digan qué es calor, qué es temperatura y cómo los diferencio, jóvenes, antes de entrar a esto. Para ustedes, ¿qué es calor, jóvenes? ¿Y qué es temperatura? ¿Cómo lo diferencian? Bueno, la temperatura puede ser pues a cuántos grados o eso estamos, y el calor puede ser también algo que está en la superficie, o sea, como que algo está muy caliente o algo así. Ok, ¿cuán caliente está? Muy bien, ok. ¿Qué otra cosa que podríamos diferenciar entre calor y temperatura? Porque ya se dieron cuenta que es diferente, ¿eh? O sea, de entrada son dos conceptos distintos. Solemos, de hecho, confundirlos mucho porque pues es el uso cotidiano del lenguaje que tenemos en la vida y muchas veces inclusive los utilizamos como sinónimos, pero no son sinónimos, son cosas totalmente distintas. Entonces, ¿alguna otra diferencia que ustedes sí sepan? No, profe, yo sí me sé la definición de calor. Pues Ajá, es adelante. que el calor es la energía y la temperatura es como la medida. Va por ahí, exacto, ¿no? El calor es como la Iba a decir lo energía. mismo. Exacto, bien. Sí, el calor es energía al final. Energía térmica de Exacto, cuerpos. pero la energía, acuérdense que se puede expresar de diferentes maneras. Ya lo vimos en temas pasados donde hablábamos de la transformación de la energía a través de diferentes sistemas, ¿no? Por ejemplo, veíamos energía mecánica, se puede transformar en energía cinética, o en energía potencial en cinética, ¿no? O energía eléctrica se puede convertir en energía mecánica. O energía calorífica se puede convertir en energía cinética, por ejemplo. ¿Sí me entienden? O sea, esas transformaciones de energía, pues es la representación de la energía. La energía no va a estar en un solo tipo, porque acuérdense que hay una ley que nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, lo mismo que en la ley del agua hacer. Entonces, ambos conceptos son muy similares, pero no son lo mismo. Como bien lo mencionan, el calor es una medida de la energía intercambiada, ¿ok? Entre un cuerpo y otro. Entonces, el hecho de que se encuentre a distancia no significa que no haya intercambio. De hecho, ahorita en este momento que está haciendo más calor, probablemente ustedes se estén percatando de que aunque ya no haya sol inclusive, hoy ahorita se siente el bochorno. ¿Por qué? Porque la energía se quedó, se transfirió obviamente del sol hacia pues la tierra, etcétera. Y luego después obviamente pues nosotros percibimos sus efectos. Entonces, el que la tierra o la energía, perdón, se calienten es un intercambio de energía. ¿De dónde a dónde? Hay que entender que, pues obviamente la energía va a pasar de un cuerpo que tiene mayor cantidad de energía a uno que tiene menor. Es decir, en pocas palabras, el cuerpo más caliente siempre le va a transferir al cuerpo menos caliente o frío, ¿va? ¿Sale? Entonces,
Tanto el calor como el trabajo es energía en tránsito, jóvenes, por lo que se puede entender también como un método para transferir energía, ¿ok? Entonces, mucha atención aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué significa el calor, jóvenes? Pues lo vimos en el modelo cinético de partículas. Cuando empiezas a calentar cualquier cuerpo, ¿qué le va a pasar a sus moléculas, jóvenes? ¿Qué le va a pasar a ustedes cuando, digamos, empiecen a sentir demasiado calor que ya no puedan ni siquiera soportarlo? ¿Qué pasaría, jóvenes? Si quieren, bajen su manita, ¿eh? Díganme qué pasaría si ustedes empezaran a recibir una fuente de calor muy, muy grande. Nos Pues incendiamos. obviamente sentiríamos irritabilidad y en algunas ocasiones cuando tenemos mucho calor buscamos algo para bajar la temperatura. Ok, sí, ¿no? Y a nivel de partículas, lo que les va a pasar es lo mismo que al agua, ¿ok? En el caso del agua, vean cómo empieza a moverse, ¿no? Por esa cantidad de energía que se empieza a aplicar. Entonces, lo mismo les pasaría a ustedes. Obviamente, pues sus partículas no las ven, pero empiezan a moverse más rápido, ¿ok? Por eso empiezan a sentir esa sensación de calor, así de, ay, es que siento calor y como dice Laila, pues van a buscar amortiguar un poquito esta parte, ¿ok? Entonces, los cuerpos, todos tienen una energía térmica como ya determinada. Por eso es que hay algunos cuerpos que se calientan más que otros. De hecho, ustedes toquen su teléfono y toquen la mesa y van a decir, no, pues la mesa está fresca en comparación con el teléfono, ¿no? Por ejemplo, ¿sale? Cada uno tiene su propia energía térmica. ¿Ok? Entonces, a mayor temperatura, pues se va a dar esta transferencia y por lo tanto las partículas se van a mover un poco más. ¿Ok? Entonces, recuérdenlo, muy importante aquí. ¿Qué es lo que sí tienen que tener en cuenta? Disculpen de nuevo esta definición tan larga, pero bueno, esta parte, ¿sale? Ahora, ¿qué es lo que tienen que entender esta definición? A la energía térmica, ¿sale? A la energía térmica intercambiada se le denomina calor. ¿Ok? Recuérdenlo. Energía térmica intercambiada también se le llama calor. ¿Ok? Eso es lo que prácticamente ustedes sí tienen que conocer y que entender. Ahora, déjenme ver si más adelante viene. Si no, pues ahorita mismo se los pregunto. Pero yo les haría el cuestionamiento, ¿de dónde a dónde pasa la energía? Si nosotros, fíjense bien, les voy a poner un ejemplo. Si por ejemplo tenemos un hielo y se encuentra en la mano, ¿quién transfiere energía a quién? ¿El hielo a la mano o la mano al La hielo? mano al hielo. La mano al hielo. La mano Que al se hielo. descompone. La mano al hielo. Quiere decir que ¿quién tiene mayor energía térmica? La mano. La mano. No, ¿Se entiende? no. Entonces, se está transfiriendo calor, ¿ok? La mano está transfiriendo calor, ¿ok? Energía en forma de calor, es decir, su temperatura. Por lo tanto, el hielo pues se va a empezar a derretir, ¿ok? Ahora, nosotros utilizamos el concepto de enfriar. Entonces decimos, es que mi mano se está enfriando. Pero físicamente, en el estricto sentido, lo que está ocurriendo más bien es que mi mano es la que está transfiriendo calor al hielo. Por lo tanto, pues yo puedo perder calor, puedo perder, digamos, temperatura, mi propia, mi propia energía térmica, ¿ok? Al momento de transferirla. Entonces, eso es muy importante, ¿ok? Permítanme un momento. Permítanme un momento. Ok. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Ya se entiende entonces qué es el calor, ¿verdad? Más o menos se va entendiendo qué es calor, porque luego me lo confunden siempre con temperatura, ¿no? Bueno, ahí está, pues hay una olla hirviendo, ¿no? Boil es hervir, ¿no? Boil the water, cuando no saben cuál es la definición. Muy bien. Perfecto. ¿Cómo se mide el calor? Le voy a preguntar a Dante, a ver si está atento. ¿Cuáles son las unidades de calor? A ver si no está distraído. Y ahorita le pregunto a cualquier otro
Pues el calor son las partículas del cuerpo que no están en reposo, sino que se encuentran en constante agitación. Ok, pero ¿cómo O se...? es la energía térmica intercambiada en la transferencia de energía y esta se mide con temperatura o unidades de calor ¿Pero en cuál? joules. Ah, ok, exactamente, eso es a lo que voy. ¿Cómo la medimos, no? Entonces seguramente ustedes han escuchado que se puede medir, por ejemplo, en calorías, ¿no? Híjole, es que comí tanto y ya tengo tantas calorías, ¿no? Exactamente, las unidades de calor se pueden medir en joules, pero también se pueden medir en calorías. Dijo, ahí estaba en la presentación, entonces no importaba quién le preguntara. Si estaba distraído, pues me lo iba a mostrar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con estas calorías? Pues digamos que son conceptos prácticamente homónimos, se podría decir. ¿Ok? Entonces, el calor se puede calcular de diferentes maneras. Recuerden que hay varios tipos de calor, calor específico, calor intercambiado, etcétera. En la prepa sí van a ver hacer cálculos de, por ejemplo, calor específico, transferencia de calor, etcétera. ¿Va? Aquí más que nada lo van a ver muy teórico. Las preguntas del examen son muy teóricas. ¿Ok? Ahora, con respecto a la conducción del calor, jóvenes, eso sí es importante. ¿Cuáles son los tipos de transferencia de calor? Vamos a tener tres formas, ¿ok? Las tres formas de propagar el calor van a ser conducción, convección y radiación. Entonces, de acuerdo a la imagen, antes de meternos a la definición, ¿cuál vendría siendo la conducción, jóvenes? ¿Cuál creen que sea la conducción? En Cuando donde tú lo estás poniendo transfiere para energía que al agua. Ok, a ver, escucho primero a Luz, ¿verdad? sí, Ok, adelante. en donde tú estás poniendo para que le dé el calor, o sea, que tú estás haciendo que eso pase. O sea, tú lo Mm, estás conduciendo, pues. ok, a ver, Emiliano, ¿qué ibas a comentar? Cuando el fuego le transfiere la energía de calor al agua. Ok, vale, ok. Ah, esa sería radiación. Ok, está bien, no, o sea, vamos definiéndolo, no importa, o sea, quiero saber más o menos qué tanto pueden definir con la figura, qué es cada uno de estos tres conceptos. Está bien, ahorita los vamos a ver, ¿sale? Digo, ahí no lo señalo un poquito para que se entienda, ¿no? Pero les adelanto, si ustedes se han puesto una quemada cuando agarran una cuchara que estaba en la olla, hijo, mano, eso es precisamente resultado de la conducción, ¿ok? Que la dejan ahí, se queman, ¿no? Porque pues, se transfiere el calor hasta prácticamente el extremo de la cuchara donde uno la agarra, ¿no? Y, por ejemplo, ahí la convección viene exactamente al agua, o sea, la transferencia de calor que está dando desde el fuego hacia el agua. Entonces, cuando el agua se empieza a mover, ahí le llamamos convección, es decir, se forman como hasta corrientes. Y la radiación es lo que va a emitir, por ejemplo, la flama o inclusive la olla hacia el ambiente. Es decir, no va a haber un contacto directo, digamos, entre los cuerpos o las sustancias. ¿Vale? Pero bueno, vamos a verlo en las definiciones. Según yo, eso es lo que me acuerdo, ¿va? Pero aquí nos dice, la conducción se realiza mediante contacto directo y se realiza el intercambio de energía. Es decir, lo que les comentaba, ¿no? Es directo, ¿sale? Entonces, por ejemplo, que aquí quien se calienta pues va a ser el sartén. Y el sartén va a llegar un momento en que se va a calentar de manera, digamos ya, total, todo el sartén, ¿ok? Puede ser un comal, puede ser cualquier cosa, ¿vale? A través de la conducción. Claro que donde está la flama, pues vamos a suponer que ahí va a haber mayor energía y se va a sentir un poco más caliente, ¿vale? Que pues obviamente donde agarramos el sartén, ¿ok? Eso sería conducción. Con respecto a convección, como les comentaba, solamente se aplica este concepto a líquidos, solamente se va a aplicar a líquidos y gases, jóvenes, ¿ok? Convección solamente se va a aplicar a líquidos y gases, ¿ok? Entonces, por ejemplo, para el aire, ¿no? Un ejemplo muy sencillo de convección es cuando de repente hay un tornado. ¿Por qué se formó un tornado, un remolino? Pues porque hubo combinación de corrientes de aire frías y calientes. Entonces, en esa combinación, pues empezaron a dar digamos, ¿cómo se les dice? Como corrientes
entre las diferentes temperaturas y se formó el remolino o el tornado. De hecho, prácticamente pues es la base de un huracán o de un pues sí, de un tornado, ¿no? Lo mismo pasa aquí en el agua. ¿Por qué empieza a moverse el agua? Pues porque hay partes que son calientes y otras más frías. Aquí, por ejemplo, nos dice que el agua más fría lo que va a hacer es descender, ¿sale? El agua más fría va a descender, mientras que el agua caliente va a irse hacia arriba, ¿ok? Vuelvo a repetir, el agua más caliente se va hacia arriba y el agua más fría se va hacia abajo. Entonces ya ahí se va a empezar a formar una corriente de un lado hacia el otro. Pero vuelvo a repetir, acuérdense que convección solamente se aplica a líquidos y gases, ¿sale? No la vayan a... ahí el error pues fue tal vez, ay no, profe, es que es cuando se transfiere de la flama al objeto. No, porque ya sería convección, ¿ok? Conducción, perdón. ¿Sale? Entonces, ¿dudas con respecto a estas dos, conducción y convección, si las podemos diferenciar? Sí, profe. Seguros, sin problema las podemos diferenciar. Ok. Estoy revisando la prueba de la cobra, para que luego no vayan a decir que había fallas. ¿Por qué aparecen fallas? La otra vez estuve revisando también que les aparecen preguntas raras, ¿no? No sé si les había comentado, pero ustedes pueden atacar a las personas que les caen más gordas, por no decir a las que están sacando más puntos. O se pueden defender. Si saben que eres bien odioso y bien pedante, te puedes defender. No es cierto. No, o sea, pues como les van viendo en el tablero de la prueba de la cobra que de repente están en primer lugar, entonces ustedes mismos pueden decir, híjole, me van a atacar. Entonces en lugar de que tú ataques, te puedes defender, ¿no? De repente aparecen esos mensajitos, no sé si les han aparecido en los quizzes. Entonces si de repente hay una pregunta así que nada que ver, pues es porque te atacaron, ¿sale? O sea, porque sí, o sea, yo ahorita que hago el quiz, sí, pues reviso las preguntas y pues bueno, van encaminadas al tema y no, hasta ahorita pues no hay error, ¿va? Te los puedo mostrar inclusive después, ¿sale? Entonces, pues bueno, nada más para que sepan. No sé qué están poniendo en el chat, ahorita no lo puedo revisar porque estoy grabando la clase. Entonces, pues espero que no sea alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, levanten su micrófono. ¿Qué pasa con la radiación? Pues es el ejemplo del sol, ¿no? Cuando el sol calienta, eso es radiación, punto. No hay más que explicar, se entiende. Cuando en un cuarto hay por ejemplo, cuando hace mucho frío en la mañana y llegan ustedes a sus escuelas, dicen, híjole, qué frío, pero entran al salón y se siente hasta caliente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay mucha gente que está emitiendo radiación, ¿vale? Entonces, ¿qué es la radiación? Pues al final, pues es la transmisión de calor, pero se propaga a distancia, no en contacto directo, a diferencia de la convección o de la conducción. ¿Sale? ¿Se entiende? ¿Vale? Entonces, acuérdense que es conducción de calor, no conducción eléctrica, ¿eh? Ahorita no estamos hablando de conducción eléctrica, ¿vale? Entonces, espero que quede bien clarita esta parte. Bien, entonces, pues bueno, eso sería con respecto a los conceptos de calor. Ahora, ¿qué es la temperatura? Ahora sí, ¿cómo diferenciamos temperatura? En este caso, recuerden que la temperatura es la magnitud que nos indica la cantidad de energía interna, como bien lo mencionó, creo que Natalia, no recuerdo quién, que decía que es lo que se mide efectivamente. La temperatura nos sirve para medir cuánta temperatura tiene un cuerpo o cuánta energía calorífica ha generado un cuerpo. Entonces, puede ser cualquier cosa, puede estar en estado líquido, gaseoso o sólido, podemos medir la cantidad de temperatura, ¿vale? Y esto lo utilizamos también para saber si hace frío o calor, pero por ejemplo en los cuerpos, en los humanos o en los animalitos, podemos saber gracias a la temperatura si tienen fiebre, ¿no? Si tienen alguna condición que esté fallando, ¿no? Y pues bueno, la temperatura se puede medir en estos tres términos, en grados, en estas tres magnitudes, perdón. Se puede medir en Celsius, ¿ok? Que acuérdense que la base va a ser de 0 a 100,
Anteriormente se le llamaba escala centígrada, ¿ok? ¿Por qué? Porque va de 0 a 100. Entonces se le llamaba escala centígrada, donde se congela el agua a 0 grados y a 100 grados ya empieza el proceso de transformación hacia el vapor, ¿ok? Entonces recuerden, a 0 grados está en estado sólido, aplicamos energía, pasamos a estado líquido y llegamos a 100 grados Celsius y ahí ocurre el proceso de evaporización, ¿vale? Entonces por eso lo contemplamos como el punto de ebullición, ¿va? Ahora, los grados Kelvin, jóvenes, los grados Kelvin en este caso se utilizan porque Kelvin es la escala que nos puede determinar que algo llega al cero absoluto, pero ese cero absoluto prácticamente, vuelvo a repetir, no existe. Todos los cuerpos, por más fríos que estén, tienen un poquito de energía. Entonces no llegan al cero absoluto. De hecho, el cero absoluto pues es teórico. Solamente se utiliza como un estándar para partir hacia los demás grados. Es decir, 0 grados Kelvin, en este caso 0 grados Kelvin, sería el cero absoluto donde las partículas no tienen ningún tipo de movimiento. En el caso de los grados Celsius, esos 0 grados Celsius, jóvenes, esos 0 grados Celsius, ¿ok? Corresponderían a 273 grados Celsius, ¿vale? O sea, es decir, 0 grados Kelvin, 0 grados Kelvin es igual que menos 273 grados centígrados. Entonces, ¿cuál es la temperatura más baja de la Tierra, jóvenes? ¿Cuál es la temperatura registrada más baja de la Tierra? Ustedes díganme. ¿Cuál creen que sea la temperatura más baja registrada en la Tierra? Donde sea. En el país que sea. ¿Cómo cuánto, jóvenes? No, pero díganmelo en el audio, porque no los leo. Menos 10 grados. ¿Menos 10 grados? Híjole. Pues creo que en México o en algún lugar hemos estado a menos 10, pero todavía más bajo. Más bajo. Menos 89.2, ¿no? Menos 89, ok. No sé en dónde está registrado, pero ok, lo vamos a poner. Probablemente pues en países o en continentes. En la Antártida, justamente en la base de Vostok. Ok, muy bien, muchas gracias por aclarar y especificar menos 89.2 grados Celsius. Para que se den una idea, ¿no? Para que se den una idea. Por ejemplo, en Canadá pueden llegar hasta los menos 30 o menos 40 grados Celsius. Digo, nada más para que se den una idea de a cuánto corresponde el 273 grados Celsius, ¿ok? El menos 273 pues es una temperatura verdaderamente impresionante que pues no se puede ni siquiera imaginar, ¿no? Y ningún cuerpo llega a eso, al menos a nivel de materia no es posible llegar a menos 273 grados Celsius, ¿sale? Ningún cuerpo se ha podido demostrar experimentalmente que llegue a 0 grados Celsius, ¿va? Bien, jóvenes. Entonces, y en el caso de los grados Fahrenheit, pues ya saben, ¿no? Los gringos, los ingleses, quieren su propia escala y esta se establece como temperatura de congelación a los 32 Fahrenheit y temperatura de ebullición 212 grados Fahrenheit. Entonces, lo que tienen que aprender, digamos, lo que sí tendrán que ubicar, pues es diferenciar entre Celsius, Kelvin y Fahrenheit. ¿Vale? ¿Cuáles se utilizan en física? Los Kelvin, porque son unidades internacionales, no los Celsius. Los Celsius pues sí los vamos a estar utilizando en algunos problemas, pero digamos que pues, los utilizamos más que nada para medir temperatura corporal, porque no es funcional, por ejemplo, medir temperaturas muy bajas, como menos 273 grados Celsius, que serían 0 Kelvin, o los 273 Kelvin, que vendrían siendo, no sé, 1000 y tantos grados Celsius, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo que debemos de tomar en cuenta. Entonces, vamos a ver ahora el tema modelo cinético de partículas y la presión. Jóvenes, les pregunto, ¿escuchan mucho ruido? Sobre todo lo pregunto para la grabación. ¿Escuchan mucho ruido de fondo? No, bro.
¿No? Perfecto, perfecto. Sobre todo les pregunto porque pues, se va a grabar, entonces no quiero que pues ya cuando vean la grabación pues se escuche así como ruido de fondo. Ok, entonces ya vimos que el modelo cinético de partículas, ¿sí se entendió el modelo cinético de partículas, jóvenes? Sí, profe. ¿Va? Entonces acuérdense de que estamos viendo que cómo se ven las partículas en estado líquido, gaseoso y sólido, ¿va? ¿Dónde hay mayor energía? En el gaseoso, menor energía en el sólido. Ahora, ¿qué más tenemos que saber aparte de esto? Pues bueno, ya sabemos cómo están las partículas acomodadas en cada uno de los estados, donde hay mayor energía, y vamos a aprendernos estos postulados. ¿Qué dicen los postulados sobre la materia? Toda la materia debe estar formada por partículas. Si no tiene partículas, no es materia. Por eso, la luz no es, la luz no es materia, ¿ok? Yo sé que tú sales a decir, no, ¿cómo no voy a hacer materia? No, me refiero a la luz, ¿ok? La luz no es materia porque no tiene partículas, ¿ok? Y esas partículas no tienen masa. De hecho, son ondas nada más, ¿ok? Las partículas se encuentran siempre en movimiento. Las partículas interaccionan entre sí con fuerzas de mayor a menor intensidad, ya lo vimos, ¿no? O sea, siempre vamos a transferir energía del cuerpo que tiene mayor energía al que tiene menor energía. La distancia que existe entre partícula y partícula es muy grande en comparación con el tamaño. Los choques entre partícula y partícula o entre partícula y pared ocurren sin pérdida de energía. Es decir, ¿a qué se refiere este postulado? Que por ejemplo cuando tenemos en un recipiente la sustancia, no importa que interactúen con la pared, no va a haber pérdida de energía mientras el sistema esté cerrado, digamos, ¿ok? Por ejemplo, en un globo, ¿no? Tenemos ahí las partículas y pues no se van perdiendo. Es muy mal ejemplo porque si en algún momento pues ya se va desinflando, ¿no? Pero las partículas no pierden esa energía. Y la energía cinética promedio de las partículas es proporcional a su temperatura. Es decir, entre más temperatura haya, pues obviamente las partículas se van a mover con mayor energía cinética. ¿Ok? Por eso vimos previamente energía cinética. Listo. Entonces, pues bueno, esto es lo que nos dice el modelo cinético de partículas. Ahora, ¿dónde lo vamos a aplicar? Pues vamos a ver, por ejemplo, qué es la presión. La presión, jóvenes, es la magnitud que mide el efecto deformador o capacidad de penetración de una fuerza y se define como fuerza ejercida por unidad de superficie. Entonces, si nosotros aplicamos una fuerza en una superficie, esto va a ser igual a presión. No es lo mismo que yo presione con un lápiz, como el que les estoy mostrando, sobre una superficie, ¿vale? A que presione con mi puño cerrado. ¿Dónde va a haber mayor presión? Si presiono con la misma fuerza con el lápiz o si presiono con la misma fuerza con mi puño, jóvenes. ¿Qué ejercerá mayor presión? ¿El puño o el lápiz? El puño. ¿El puño? Puño. Seguros, seguros, seguros. Fíjense, vamos a utilizar la lógica. Porque, bueno, a ver si hay ejercicio matemático para que se entienda mejor. La fuerza, ¿vale? Puede ser la misma, ¿no? Puede ser de, por ejemplo, digamos, 10 newtons, ¿no? Aquí, de 10 newtons. Y la superficie puede ser, por ejemplo, de 3 centímetros. Pero bueno, lo voy a dejar en metros, nada más para que se entienda el ejemplo, ¿vale? 10 newtons sobre 3 metros. ¿Ok? Divídanme 10 entre 3. ¿Cuál es el valor de la presión, jóvenes? 10 entre 3 sería punto... 3.3. 3.33. 3.33 newton, ¿ok? ¿Sale? Newton metro. Entonces, eso sería si yo aplico la misma fuerza sobre esta superficie, ¿sale? Es decir, una superficie más grande. Ahora vamos a ver qué pasa si yo sigo aplicando la misma fuerza, 10 newton, pero en una superficie más pequeña. Por ejemplo, de 2 metros. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la presión, jóvenes? ¿Cuál va a ser la presión? ¿Cuál va a ser la presión de dividir 10 entre 2? 5. 5. Entonces, díganme ustedes dónde hay mayor presión. ¿En una superficie, con una superficie de 2 metros o con una superficie de 3 metros?
De 2. De 2. De 2 metros, por eso les decía. ¿Qué va a ejercer mayor presión entonces? ¿El lápiz o el puño? El puño. ¡Otra vez! ¡No puede ser! Ay, güey. ¿Cómo creen? A ver, otra vez va de nuevo. A ver, es más, ¿qué les va a causar más daño si ejercemos la misma presión? De presionar con un alfiler o presionar con un vaso, por ejemplo, como este. Con un alfiler. Entonces, ¿dónde va a haber mayor presión? Si reducimos la superficie, la presión va a ser mayor. Eso es lo que nos dice esta ley, ¿ok? A ver si ya se entendió. Entonces, ¿qué ejerce mayor presión? ¿Un lápiz o un puño? Misma fuerza. Lápiz. Lápiz. ¿Sale? Entonces, acuérdense, pues sí, o sea, ¿qué te va a doler más, obviamente? Digamos que te pegue una pelota a la misma velocidad y fuerza de esas grandotas, digamos, vamos a pensar una pelota, del mismo, digamos, grandota, pero de aire, ¿vale? No vamos a pensar en balones, pues si no se van a decir, no manches, profe, pues el de básquet o el de boliche, no. Una pelota más grande, digamos, más infladita, va a doler más o menos que, por ejemplo, una de tenis. ¿Cuál va a doler más? La misma fuerza, la misma fuerza. O sea, va a la misma velocidad, la misma aceleración, por lo tanto, la misma fuerza. ¿Cuál va a doler más? Tenis. La de tenis, ¿se entiende, no? No sé si así quienes van a los deportes que de repente, órale, para que practiquen sus reflejos, los ponen ahí a que todo el mundo les lance las pelotas, ¿no? Y ya, pues, si les lanzan las de tenis, dijo, bueno, pues ya, ahí ya amanecen al otro día con moretones, ¿no? Y si les lanzan pelotas más grandes, bueno, pues fácil, ¿no? Por ejemplo, quien practica vóley, digamos, tal vez no duele tanto, ¿no? En comparación con una de tenis. No sé, es un ejemplo. No sé por qué les harían eso, pero bueno, yo sí lo he visto. Por ejemplo, en karate, ¿no? Que les hacen para que manejen sus reflejos. Muy bien, jóvenes. Entonces, por eso, pues digamos, esta es la fórmula de presión, ¿va? Y en los ejemplos, pues bueno, aquí nos dice, ¿no? Que de la fórmula deducimos que para la misma fuerza la presión es inversamente proporcional a la superficie. Esto significa que para la misma fuerza, cuanto menor sea la superficie, mayor ha de ser la presión que se ejerce y más se deformará el cuerpo sobre el que se aplica. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si nosotros tenemos una superficie que está en contacto, por ejemplo aquí con la nieve, ¿qué va a deformar más? Pues un pie, ¿no? Un pie va a deformar más la nieve, o sea, el pie así tocando directamente, o un tenis. Pero si, por ejemplo, aumentamos la superficie, como por ejemplo los esquís que utilizan los esquiadores, se reduce la presión, por lo tanto se va a deformar menos y va a poder avanzar más fácil. No sé si se entiende, ¿ok? Por ejemplo, otro ejemplo muy, muy fácil, muy básico. Si nosotros, por ejemplo, vemos la cama de clavos, un clavo, acuéstate sobre un clavo y dime qué te pasa, no la cuentas, ¿verdad? Pero si en cambio aumentamos la cantidad de clavos, es decir, aumentamos la superficie donde se va a estar aplicando la presión, tú prácticamente ni siquiera percibes que estás sobre una cama de clavos, ¿verdad? No sé si han ido a alguno de estos museos o han visto estos experimentos donde se pueden acostar. Por ahí levántenme la mano quién sí ya se acostó en una cama de clavos, quién ha ido al Universum, quién ha ido no sé, hay un museo acá por Pachuca, hay varios museos, entonces por ahí levanten la mano quien sí ya se ha acostado en una cama de clavos. ¿Qué tal? ¿Qué sintieron? ¿Duele? ¿No duele? No, se siente raro. Como tal no duele, pero haz de cuenta que cuando te sientas por primera vez, o sea, bueno, cuando apenas te vas a acomodar, Ajá. como que te pinchan, pero ya cuando te acuestas bien, ya no te duele. Ajá, porque te O sea, pinchan. como que se dispersa todo
como que se dispersa todo. Exactamente, se compensa. Cuando estás acostado, pues todo el peso aumentas la superficie. Por eso la ley que estamos viendo, o la fórmula, nos dice que si aumentamos la superficie, la presión va a ser menor. Entonces, claro, si estás sentado o parado, pues te va a doler porque tú estás ejerciendo una presión en una menor superficie, ¿no? Lo retaría yo, a ver, párense en la cama de clavos. No manches, ahí sí te perforas los pies. Pero si te acuestas, ya no, porque aumentaste la superficie. ¿Me entienden? Entonces, por eso la fórmula de presión igual a fuerza entre superficie, pues entre menor sea la superficie, más presión va a haber. ¿Sale? Independientemente de la fuerza que apliquen. Por eso se dice que es inversamente proporcional. Espero que se entienda esto, ¿va? Entonces, por eso nos dice, a mayor área, menor presión. A menor área, mayor presión. ¿Sale? ¿Sí, jóvenes? ¿Dudas hasta aquí? ¿Se entiende o no se No, entiende? profe. Sí, se entiende. Do you Sí, se entiende. understand? Do you understand? Perfecto. O you got it. Va. Entonces, vámonos con el principio de Pascal. Este está muy fácil, muy sencillo, la verdad. Simplemente el principio de Pascal nos dice que es la presión ejercida sobre un fluido que está poco compresible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables y se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Que no importa en qué lado nosotros queramos medir la presión de ese fluido, siempre la presión va a ser la misma, ¿vale? Ustedes, por ejemplo, ahí están viendo un sistema en el cual tenemos un fluido dentro de ese recipiente, ¿ok? Y, por ejemplo, si nosotros medimos aquí la presión, de aquí la presión 1, vamos a ponerle aquí presión 2, presión 3 y presión 4, si quisiéramos medir estas presiones, nos vamos a dar cuenta que las presiones en todos los casos son las mismas. La presión 1 va a ser igual a la presión 2, igual a la presión 3 e igual a la presión 4. Eso es lo que nos dice el principio de Pascal. Entonces, cuando alguien ejerce aquí una presión, ¿vale? O más bien una fuerza, vamos a ponerle una fuerza, ¿vale? Puede ser 10 newton, 20 newton, 100 newton, lo que ustedes quieran. ¿Qué va a pasar? Que la distribución del líquido compresible, pues siempre va a querer salir, pero si abrimos esos 4 lados, pues va a salir con la misma, digamos, con la misma presión en cada caso, ¿ok? ¿Dónde se aplica esta fórmula, jóvenes? ¿Dónde se aplica la fórmula del principio de Pascal o este modelo? Pues bueno, se aplica precisamente en los gatos hidráulicos. Cuando ustedes ejercen una presión en un lado del sistema, en este caso lo que le llamamos un gato hidráulico o un sistema hidráulico, ¿vale? Entonces nosotros aquí tenemos que aplicar una fuerza. Vean, aquí se está aplicando una fuerza. Cuando se ejerce una fuerza, ¿vale? Va obviamente a ocurrir aquí una presión que va a depender, digamos, de la medida del émbolo, ¿ok? Esto seguramente hasta lo han hecho en la secundaria con las jeringas, ¿no? Una jeringa más chiquitita levanta una jeringa más grandota. ¿Por qué? Por el principio de Pascal, como el líquido se va a ir hacia acá, ¿sale? Va a empezarse a aplicar una fuerza de presión, entonces este líquido va a querer salir, es decir, va a haber una fuerza de salida. Esta de acá, esta es una fuerza de entrada, ¿sale? Pero esta de aquí es la fuerza de salida, ¿verdad? Entonces, ¿qué creen que va a pasar, jóvenes? ¿Cuál va a ser más fuerte? ¿Dónde va a haber mayor fuerza? ¿En la entrada o en la salida, jóvenes? ¿Dónde va a haber mayor fuerza? En la salida, ¿no? En la salida, ¿verdad? Es lógico porque pues estamos levantando un carro. Pero aquí tú, por ejemplo, con que tu mano apriete el gato hidráulico o la palanca, ¿sale? La bajes, no te va a costar trabajo, así como que vas a decir, está bien fácil, ¿no? Pero estoy levantando un carro, claro, porque estamos aplicando el principio de Pascal, donde dependiendo, digamos, del grosor, del diámetro, bueno, más bien del diámetro, del tamaño del diámetro, pues vamos a poder aumentar la fuerza. Entre más pequeño sea este diámetro, el de la fuerza de entrada,
pues menor fuerza voy a tener que imprimir. Y entre mayor sea el diámetro de la fuerza de salida, pues voy a poder levantar cosas más pesadas, ¿vale? Por eso es que hay gatos hidráulicos para diferentes objetos, para levantar obviamente carros, pero también hay para levantar camiones, para levantar todavía grúas y cosas más pesadas, ¿ok? Ese es precisamente el principio de Pascal que preguntaba, no recuerdo si Luz, sí, ¿verdad? Tú preguntabas sobre quién era Pascal. Bueno, ese es uno de Sí, es que no los, me acordaba. ese es uno de los principios de Pascal, pero tiene más, ¿no? Tiene más cosas, que aportar Pascal. Bueno, ok, entonces, pues esto es en cuanto al funcionamiento. Y la fórmula es esta, ¿vale? ¿Qué nos dice el principio de Pascal? Que la presión va a ser igual a la fuerza de entrada, fuerza 1, entre área 1. Esto será igual a la fuerza 2 entre área 2. ¿Se entiende? Es el principio del gato hidráulico. O sea, si yo tengo una fuerza de entrada aquí, ¿sale? De tantos newtons y tengo un área, pues obviamente vamos a obtener una fuerza 2 por un área 2. Entonces de aquí puedo despejar lo que se hace en todos este tipo de problemas. Podemos despejar, pero vuelvo a repetir, eso lo van a hacer en la prepa. Aquí nada más lo que interesa es que ustedes entiendan, ¿vale? El principio de Pascal, ¿ok? Que se entienda, digamos, de manera tanto teórica como matemática y sobre todo, pues en la práctica lo han aplicado, ¿no? Yo creo que no tenemos como que ahondar demasiado en ello. ¿Sale? Y bueno, el último tema, pues es el principio de conservación de energía, que en termodinámica se le conoce como la primera ley de la termodinámica, que nos dice lo que les comentaba desde un principio: la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿ok? Entonces, el principio de conservación de energía, lo que les comentaba, siempre vamos a estar cambiando de energía dependiendo de lo que esté ocurriendo en un sistema, ¿ok? Entonces, aquí empezamos con energía potencial, ¿va? Porque está arriba, digamos, de la rampa. Acuérdense que la energía potencial depende de la altura y depende de la masa del objeto. Cuando se suelta de esa altura, empieza a transformarse ¿en qué, jóvenes? ¿En qué energía se transforma? Cuando se suelta el objeto, deja de ser energía potencial y se transforma en energía. En energía. Negativo. Cinética. En energía cinética. Y de nuevo puede volver a llegar a ser energía potencial, en este caso cuando otra vez se encuentra a una altura y pues digamos conserva su masa, ¿ok? Esos cambios los ven, por ejemplo, en una licuadora. A ver, ustedes díganme de qué energía pasamos en una licuadora. ¿De qué energía a qué energía pasamos en una licuadora? Creo que primero eléctrica, después mecánica y ahí ya no me acuerdo. Ok. Sí, no, pues al menos esas dos, ¿no? Pasamos de energía eléctrica a energía mecánica. En un calentador solar, ¿de qué energía a qué energía pasamos? Un calentador obviamente de esos para bañarse, ¿va? ¿De qué energía a qué energía pasamos, jóvenes? ¿De qué energía a qué energía? ¿Cómo hace? Échenle, jóvenes. Energía solar a calorífica. Ok, ¿sería solar o luminosa? Luminosa. Luminosa, ¿no? Porque es por la luz, no por el calor, realmente. Porque ustedes se han dado cuenta, quienes tienen calentadores solares, que aunque haga frío, si hay luz, se calienta el calentador, va a proporcionar agua caliente, ¿ok? No importa que haga frío, ¿vale? Entonces es energía luminosa, ¿sale? Entonces eso es lo que nos dice, pues, este principio de la ley cero, de la primera ley de la termodinámica, perdón, no es la ley cero, la primera ley de la termodinámica, ¿ok? Entonces la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por ejemplo, aquí para transformar energía eléctrica o para generar energía eléctrica, primero se utiliza energía mecánica, ¿ok? Se está transformando de un tipo de energía, aquí se equivocó, aquí era mecánica, pero bueno, se entiende, ¿no? O sea, por ejemplo, el aire sobre las turbinas que están ahí en estos molinos van a generar
energía, digamos, mecánica, y después, como va a estar rozando un dínamo, ¿ok? Ese roce, esa fricción va a generar electrones suficientes por electrostática, y eso a su vez va a generar energía eléctrica. Lo mismo va a pasar con el caso del agua, ¿no? Hay turbinas que van a hacer lo mismo, el agua pasa, las turbinas se mueven, generan ese roce, esa fricción, y a su vez van a generar la energía eléctrica, ¿ok? ¿Se entiende cómo se van dando las transformaciones de energía? ¿O hay dudas? ¿Any doubts? ¿No? Bueno, Vale, vale. No. ¿Lo Entonces, puedes sintetizar un poquitito más? ok. O A sea, para ver, que no se pierda tanto tiempo, pero ajá. vale. En pocas palabras, ¿te refieres a resumir o a resumirlo, ¿no? Luz. Sí, 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 pues parafrasealo, o sea, resúmalo. O sea, sí, 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 Luz. Dale. Por favor. Nada, no te preocupes. Sí, bueno, en pocas palabras, ya lo vimos, ¿no? Podemos pasar de energía en un sistema entre diferentes energías. Por ejemplo, pasamos primero de energía potencial, luego podemos pasar a energía cinética, luego podemos pasar a otro tipo de energía, digamos, por ejemplo, eléctrica, ¿vale? Podemos pasar a energía eléctrica. En pocas palabras, el principio de conservación de la energía nos va a decir que en un sistema siempre vamos a estar teniendo transformaciones de energía. No todo tiene que ser un tipo de energía. No siempre vamos a tener energía eléctrica ilimitada. Si en este momento, digamos, desapareciera la energía eléctrica, ¿cuál sería la razón, jóvenes? A ver si se entendió. ¿Cuál sería la razón, de acuerdo con los ejemplos, de que ya no haya energía eléctrica? La energía eléctrica convencional. ¿Cuál sería la razón? Porque se renovó. ¿De dónde proviene la energía eléctrica? ¿Qué tipo de energía hubo previo a la energía eléctrica? Porque ustedes ya les llega ustedes conectan, prenden la luz, o bueno, todos nosotros conectamos nuestros aparatos, etcétera. Pero ¿de dónde provino esa energía eléctrica? Debió de haber sido otro tipo de energía. Lo veíamos. ¿Energía mecánica? Era energía mecánica, ¿verdad? Era energía mecánica. ¿Y quién generaba esa energía mecánica? Energía cinética más potencial. Ajá, pero ¿quién la generaba? En los ejemplos que di, por ahí puse unas imágenes. ¿Quién genera esa energía mecánica? ¿La fuerza de quién? ¿La fuerza de quién? Hay diferentes fuentes, pero la convencional, ¿cuál sería? ¿Quién la genera? ¿Quién la genera? ¿Quién la generaba? ¿O quieren que les muestro las imágenes para que se entienda otra vez? A ver si se entiende esta parte. Ahí está. ¿Quién genera la energía eléctrica? ¿Las presas? las presas hidráulicas. Las Específicamente presas hidráulicas. el movimiento del agua, ¿no? O sea, si no fuera por el agua, y exactamente la construcción de la presa, pues tiene ese objetivo, ¿no? De que, pues, órale, el agua como una cascada caiga y mueva la turbina, mueva las turbinas. Y esas turbinas, a su vez, por esta energía que se está generando mecánica, después hay energía de fricción, energía, no sé, ya pasa eléctrica, y después ya llegue a nuestras casas. Pero si se acabara la energía eléctrica, esta sería una de las razones. Si al menos la fuente de nuestra energía eléctrica es a través de presas, y de las famosas presas hídricas o hidráulicas, pues nos quedamos sin energía, ¿ok? Si fuera del viento, pues igual, o sea, si no hay viento, pues no hay energía, ¿vale? Si no existen las turbinas, no hay energía. ¿Se entiende? Eso es lo que nos dice la ley del aguacero. Entonces, así es como se genera la ley de la ley de la conservación de la energía, ¿ok? Y la primera ley. Entonces, pues eso es lo que hay que entender. Y bueno, ya vimos, esto ya lo vimos, cuáles son las fórmulas de energía potencial y energía cinética. Y pues prácticamente con eso concluimos el tema 3. Y como les prometí, pues bueno, prácticamente con eso concluyo el día de hoy. Pero vamos a aquí, se avientan una prueba de la cobra, ¿sale? A ver qué tal, a ver si quedó comprendido. Espero que bien. Recuerden, pues mientras
estamos aquí estudiando esta parte